Vamos a empezar con oración. Usualmente todo lo empezamos con oración porque sin Dios no somos nada. Y vamos a pedir al Señor que nos dé entendimiento para que el Señor nos abra completamente nuestro corazón. Amén. Para que podamos acaparar la palabra de Dios. Amén. En esta lección, aleluya, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, pero vamos al Señor en oración. Señor, te pedimos en este instante, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor. Señor, te pedimos, Señor mío Jesús, aleluya, que nos des esa hambre, Señor, para recibir tu palabra en este instante, Señor. Reprendemos todo espíritu de confusión, todo espíritu de duda. Reprendemos, Señor, aleluya, todo espíritu de temor. Señor, reprendemos, Señor, todo espíritu de oposición. Señor, te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, Señor, en este instante, Señor, para poder, Señor, enseñar tu palabra, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 10. En esta lección repasaremos los dones del Espíritu Santo, que son 9. Y vamos primeramente a palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, don de fe, dones de sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. El derramamiento del Espíritu Santo moldeó un cuerpo espiritual escrituralmente definido como la iglesia del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ocurrieron manifestaciones sobrenaturales, comúnmente llamadas dones del Espíritu. Por sobrenatural nos referimos a cosas imposibles de entender o explicar de acuerdo a las leyes humanas y naturales. Nadie debe limitar el poder de Dios por medio del entendimiento humano, porque Él lo declaró así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9. En forma similar, el mismo libro que enseña acerca de estos dones dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Esto no quiere decir que no podemos aprender de Dios, sino que estas cosas no las podemos percibir por medio de sabiduría humana, ya que el humano no puede entender la mente de Dios. Los dones benefician a la iglesia. Los dones han sido dados a la iglesia por Dios para el beneficio de ella y de sus miembros. Pero a cada uno le es dado
la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Hay algunos que dicen que estos dones no son para la iglesia hoy en día. Pero no hay versículo en la Biblia que esté de acuerdo con esto. Por el contrario, estos dones continuarán beneficiando a la iglesia hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usted puede leer 1 Corintios, capítulo 1. Amén. Que dice así, versículos 2 al 7. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos como con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y vuestro. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La diferencia entre los dones y los frutos del Espíritu. No se confunda con dones del Espíritu y frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son la gracia espiritual en el carácter del creyente. En cambio, los dones del Espíritu son divinos para fortalecer y animar la iglesia. Requieren de mucho cuidado. Y por eso debemos tener mucho cuidado al tratar con los dones del Espíritu. La iglesia de Corinto se descuidó de estos dones y Pablo les da instrucciones para regular estos dones en la iglesia. 1 Corintios capítulo 14, usted puede leer esto también. Los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Podemos clasificar los 9 dones de 1 Corintios capítulo 12 en tres categorías. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. La habilidad de aplicar nuestro conocimiento y experiencia se llama sabiduría humana. La palabra de sabiduría es una porción de sabiduría sobrenatural para suplir cierta necesidad en particular. Palabra de ciencia. Todo cristiano debe esforzarse por crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. La palabra de ciencia es una porción del conocimiento sobrenatural impartido para suplir cierta necesidad. La palabra de ciencia o conocimiento da a conocer verdades acerca de personas, lugares o cosas. Un ejemplo de esto es el conocimiento que Pedro tenía del pecado de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 10. Discernimiento de espíritus.
La Biblia nos dice que hay un don de discernimiento, pero habla del discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus es la habilidad de conocer en determinadas ocasiones si el espíritu o la acción de alguien es de Dios, del diablo o de naturaleza humana. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 nos amonesta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Amén. Gloria a Dios. El poder de actuar sobrenaturalmente. El don espiritual de la fe se distingue de la fe salvadora y la fe diaria, sin la cual es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Don de hacer milagros. El hacer milagros es un poder que emana de Dios por medio de la vida de una persona. Es una señal o maravilla que el ser humano no puede explicar de acuerdo a las leyes naturales. Puede ser una coincidencia milagrosa efectuada por Dios cuando oramos. Los dones de sanidad. Los dones de sanidad están en plural y se refiere a sanidades especiales de diversos tipos realizadas por Dios. Según la Escritura, todos los que creen en Jesús tienen el poder de poner manos sobre los enfermos y estos sanarán. Marcos capítulo 16 versículo 18. El poder de hablar lo sobrenatural, profecía. En general, profecía es hablar bajo la unción de Dios. El don de profecía es un mensaje específico de Dios a los oidores en su propio lenguaje. La verdadera profecía siempre estará en armonía con la palabra de Dios. El don de profecía trae edificación, exhortación y consolación a la iglesia. 1 Corintios capítulo 14 versículos 3 y 5. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. 1 Corintios capítulo 14 versículo 22. Lenguas. La Biblia revela 3 diferentes propósitos o usos de lenguas. El primero es la evidencia inicial de que alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 versículo 4. Hechos capítulo 10 versículo 44. Hechos capítulo 16 versículo 6. El segundo uso de las lenguas es hablar con Dios en oración personal. 1 Corintios capítulo 14 versículo 2 y versículo 14 y versículo 15. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. 1 Corintios capítulo 14 versículo 4. El creyente puede hablar en lenguas en privado o en la congregación
En este caso no hay necesidad de interpretación. 1 Corintios capítulo 14, versículo 28. Interpretación de lenguas. Con este don, la persona interpreta, no traduce, un mensaje en lenguas a la iglesia. Cuando una persona trae un mensaje a la iglesia por medio de lenguas, el don de interpretación de lenguas es usado para edificación de la iglesia. 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. 1 Corintios capítulo 14, versículo 13. Amén. Del viejo hombre al nuevo hombre. Las obras de la carne. Esto lo podemos leer en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Y dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera y orgías. Estas son las obras de la carne. Amén. Esto es lo que hacía el viejo hombre antes de venir a Jesucristo. Pero cuando recibimos, amén, la revelación, cuando recibimos a Jesucristo, gloria a Dios, como nuestro Salvador personal, cuando nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo y recibimos el Espíritu Santo, el poder para poder dejar ese viejo hombre, esa naturaleza humana, esa naturaleza pecaminosa atrás. Amén. Y yo quiero decirte, amén, que cuando nosotros, amén, andábamos en el pecado, hacíamos todas estas cosas. Amén. ¿Por qué? Porque estábamos en ignorancia. Pero gracias a Dios que Él nos ha lavado, Él nos ha santificado. Amén. Y Él nos ha redimido. Y su sangre preciosa es puesta sobre nuestras vidas. Amén. Cuando obedecimos al Evangelio. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y vemos aquí en el gráfico un hombre completamente cambiado. Amén. Y cuando un hombre completamente cambiado, vienen los frutos del Espíritu. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Es maravilloso ser testigo de las manifestaciones milagrosas del poder de Dios en la iglesia. Pero el milagro más grande que puede experimentar una persona es la transformación de su vida después de su nuevo nacimiento, según Juan capítulo 3, versículo 5. Amén. Qué bueno, qué gozoso, amén, se siente uno, qué lleno de gozo, qué lleno de alegría. Aleluya, se siente uno cuando uno le ha dado la vida a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y yo quiero decirte
que cuando yo, aleluya, le entregué mi vida al Señor Jesucristo, amén, la palabra de Dios es verdad. Y yo quiero decirte, amén, que Dios ha hecho grandes milagros en mi vida. Y ahora, amén, yo puedo decir, gloria a Dios, soy un nuevo hombre en Cristo Jesús. Él me ha lavado, Él me ha santificado. Y gracias a Dios, Él me ha hecho una nueva persona. Aleluya. Amén. Los tres enemigos de la humanidad. Y Jesús conquistó estos tres enemigos. El diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. El mundo y sus deseos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Y Juan capítulo 16, versículo 33. La carne. Hebreos capítulo 4, versículo 5. Y estos tres enemigos, amén, quiero decirte que tú puedes vencer estos tres enemigos mientras tú vivas, amén, aleluya, con Jesucristo. Mientras, aleluya, gloria a Dios, Jesucristo vive en tu corazón. Yo quiero decirte que tú puedes vencer estos tres enemigos, amén. Porque quiero decirte, amén, que cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos la presencia de Dios morando dentro de nosotros. Entonces, Él nos da el poder para vencer, amén, nuestra naturaleza carnal. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Y precisamente Gálatas 5, versículos 19 al 21, nos da una lista de pecados de naturaleza carnal. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Amén. Yo quiero decirte que el corazón es capaz de hacer increíbles maldades si se deja vivir de acuerdo a sus deseos y placeres naturales. Amén. Y así jamás se puede complacer a Dios, según Romanos capítulo 8, versículo 7. Y es por esta razón que Dios nos da una nueva naturaleza. Romanos capítulo 7, versículo 6 y 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Una nueva mente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Y un nuevo corazón. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Las obras del Espíritu. Es a este nuevo hombre que Dios ha dado muchas promesas. Era necesario que Dios creara en el hombre un nuevo corazón con nuevas características. Amén. El gran salmista David aprendió a pedirle a Dios que examinara su corazón, a conocer sus pensamientos, a probarlo y ver si había maldad en él. Salmos capítulo 139, versículos 23 al 24. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Cuando el Espíritu de Dios mora en el corazón del ser humano,
Este producirá una cosecha de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Acordando con Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Yo quiero decirte que cuando nosotros, amén, aleluya, cosechamos, amén, estos frutos, vivimos en abundancia, amén, en una vida abundante, regocijados todo el tiempo. Yo quiero decirte que es hermoso ver, aleluya, que un hombre que antes vivía en pecado, ahora lo vemos, amén, alabar y glorificar a Dios, aleluya, ya que la alabanza nace del corazón donde vive nuestro Señor Jesucristo, amén, gloria a Dios. Y yo quiero decirte, hermano, amén, aleluya, que este lenguaje es una señal indudable que alguien ha recibido un nuevo corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, amén. El objetivo de Dios para su gente, amén. El objetivo de Dios es traer a relucir los frutos del Espíritu en los corazones de su pueblo, según Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El consejo de Pablo, amén, a cada uno de nosotros. Y así dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13. Amén. Gloria a Dios. O sea, antes estábamos muertos al pecado. Amén. Pero ahora podemos venir al trono y podemos presentarnos nosotros mismos como vivos. Aleluya. Porque antes estábamos muertos, pero Dios nos ha resucitado y nos ha dado vida. Amén. Y Él quiere darte vida en abundancia. Antes estábamos ciegos, pero Dios nos ha dado, aleluya, vista espiritual. Amén. Para que veamos las cosas que Dios tiene para nosotros. Qué hermoso es vivir en este gozo. Qué hermoso es vivir en esta vida. Yo quiero decirte, amén, aleluya, que no hay vida como una vida de un cristiano lleno de paz, de gozo, lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Yo quiero decirte que yo no cambio nada, nada, por lo que el Señor me ha dado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La hermosura de la santidad. Amén. La palabra de Dios nos dice en Salmos capítulo 29, versículo 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5,
versículo 16. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Amén. Mientras el nuevo cristiano recién convertido viaja por las sendas de la vida de santidad, Dios le moldea conforme a su imagen. Colosenses capítulo 1 versículo 15 y 2 Corintios capítulo 4 versículo 4. La verdadera imagen de Dios solamente puede ser reflejada por su Espíritu, obrando en medio de su pueblo, limpiando su templo de cosas que pueden empañar la imagen de Jesús. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y Efesios capítulo 4 versículo 24. La palabra de Dios nos dice, hermano, amén, que sin santidad nadie verá al Señor. Acordando con Hebreos capítulo 12 versículo 14. La santidad es un hermoso estilo de vida que garantiza la protección y las bendiciones de Dios de nuestros tres mayores enemigos que luchan contra el alma. Es un estilo superior de vida que nos guía a la hermosura y los tesoros del reino de Dios. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Salmos capítulo 29, versículo 2. Cuando Dios llena a una persona con su espíritu, el tal recibe una naturaleza santa. O sea que esta santidad no procede de las obras humanas, sino del Espíritu Santo de Dios, acordando con Romanos capítulo 8, versículo 16, y Juan capítulo 1, versículo 13. Debe permitir que el Espíritu de Dios le guíe y le controle en cada aspecto de la vida. Primero Pedro capítulo 1, versículo 15. Esta santidad causará que la persona se vista diferente, actúe diferente, hable diferente y aún piense diferente. Filipenses capítulo 4 versículo 8. La palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero decirte, aleluya, amén, que el vivir para Dios, amén, es una gran bendición. Y cuando la palabra de Dios nos habla, amén, gloria a Dios, que nosotros somos luz a un mundo que está en tinieblas. Y yo quiero decirte, amén, que cuando nosotros somos luz, el mundo que está en pecado, que está en tinieblas, amén, puede detectarnos, puede vernos, amén. Y sabemos claramente que nosotros, acordando con la palabra de Dios, somos la luz de este mundo.
Y esa es la palabra impactante que Jesucristo le dijo a sus discípulos. Vosotros sois la luz de este mundo. Amén. Y para poder ser la luz de este mundo, tenemos que tener el reflejo de Dios en nuestros corazones. El Espíritu Santo que brille dentro de nosotros. Amén. ¿Para qué? Para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Por medio de nuestra luz, muchos pueden venir al conocimiento de esta preciosa verdad. Porque te van a preguntar, ¿qué es lo que tú tienes? Tú eres diferente. O te pueden decir, eres tú el que mendigaba, eres tú el borracho, eres tú el que hacía muchas cosas perversas. Y tú puedes decirle, era, pero ya no soy. Ahora he sido comprado por la preciosa sangre de Jesucristo. Y ahora tú me ves a mí, una persona completamente nueva. Amén. Y yo quiero decirte, amén, que esa promesa que Dios me dio a mí, tú también la puedes obtener. Porque la palabra de Dios nos dice que para todos es la promesa. Aleluya. Qué bueno es Dios. Yo le alabo, yo le glorifico. Y yo quiero decirte que mi Dios es bueno, que mi Dios es bondadoso, que mi Dios suple, que mi Dios, aleluya, te ayuda y que mi Dios puede levantarte, amén, del pecado en el cual tú vives. Aleluya, amén, aleluya. Señor, damos gracias por todo. Damos gracias, Padre mío, por lo que tú has hecho. Aleluya. Te pido, Señor, amén, aleluya, que nos ayudes, Señor, a hacer la luz, Señor, y a vivir en santidad. Señor, te pedimos, Señor, aleluya, que seamos el ejemplo, amén, a un mundo, aleluya, y que por medio de este ejemplo ganemos, aleluya, a un mundo perdido, amén. En el precioso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Gloria a Dios. One God is a treasure chest. Understand the one God. You open up the treasure chest of other great gifts from this God. In Deuteronomy 6:4, Moses told that the daily diet of the Jews would be to hear every morning, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." A few thousand of years later, Jesus is asked by some men, "Would you tell us what is the greatest commandment of all, the first and the greatest?" He said, "It is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." There is no disputing the one God doctrine. Throughout the Bible, thousands of times, over 7,000 times to be exact, the Bible refers to God as being one God, one Lord.